y demás. Este tema es el tema 9. Para los que cursaron el año pasado, recuerden que este año se incorporó mediciones magnéticas como tema 9. Entonces todo se desfasó a partir de ahí una bolilla. Lo que vamos a ver ahora son las puestas a tierra en los sistemas eléctricos, algo que importa mucho en ingeniería eléctrica. Y lo vamos a definir como toda ligazón o enlace metálico directo sin fusibles de protección entre partes de una instalación eléctrica y uno o varios electrodos enterrados en el suelo con el objeto de eliminar diferencias de potenciales peligrosas, es decir, sobretensiones, derivar corrientes de fallas o de defecto y también corrientes atmosféricas. Entonces acá en la fotografía pueden ver un conductor, una jabalina, un electrodo, ¿sí?, enterrado. Ese electrodo tiene un cierto diámetro, ese diámetro no puede ser muy pequeño para que realmente esto pueda enterrarse en la tierra. Hay un conductor de unión, que es un conductor 1, que va a algo. Ese algo puede ser el chasis de un motor, por ejemplo, de inducción. La unión, esta es la carcasa, y bueno, finalmente esto es el electrodo. Entonces este es el electrodo o jabalina de tierra. Entonces fíjense en que sin ningún tipo de protección, directamente con un conductor estamos uniendo la parte de tierra de la carcasa del motor a la jabalina. La puesta a tierra tiene dobles misiones, estáticas y dinámicas. Estática, fijar un potencial de referencia para máquinas y equipos. Y dinámica, dirigir a tierra corrientes pequeñas o elevadas para protección de personas expuestas a peligro de contacto. Entonces fíjense en que si esto suponemos que es un edificio, todos los artefactos que puedan haber en los edificios, en los departamentos y demás, fíjense en que van todos vinculados, ligados a una malla puesta a tierra que puede tener el edificio. Como todo esto trabaja a frecuencia industrial, son descargas a frecuencias industriales, pero fíjense que, por ejemplo, pueden tener algún tipo de punta Franklin en los edificios, que son como 3 puntas, que es lo que se conoce como el pararrayo, y normalmente por uno de los laterales del edificio baja un conductor de nudo, más o menos unos 50 milímetros cuadrados de sección, y entonces la descarga en alta frecuencia, que es una descarga atmosférica, viaja a la Tierra. Por eso, en algún momento dijimos que pueden derivar corrientes de defecto, también corrientes atmosféricas al suelo. O sea que, en cuanto a las finalidades, entonces podemos sintetizar estáticas, repito, fijar un potencial de referencias para máquinas y equipos, y dinámicas para dirigir a tierra corrientes pequeñas o elevadas para protección de personas expuestas a peligro de contacto. Fíjense en que dentro de lo que sería una función dinámica de la puesta a tierra, esto ya sería una estación transformadora. Fíjense en que están esquematizadas torres de alta tensión. Fíjense en que acá tenemos máquinas, podrían ser transformadores de una estación. Y fíjense en a cierta profundidad se cava y se encuentra una malla de puesta a tierra. Esa malla de puesta a tierra tiene una cierta cuadrícula, está a una cierta profundidad, normalmente se lo coloca a 1,20 m, la parte perimetral quizás se la pone a 1,50 m, y se hace una cuadrícula que tendrá ciertas dimensiones. Vamos a ver después más adelante que o vamos a comentar por lo menos que esas dimensiones favorece a las tensiones de espacio y contacto. Ya vamos a ver qué son esos tipos de tensiones. Es decir, que cuanto más conductores pongamos, ¿sí?, haciendo que las cuadrículas sean más chicas, tenemos mejores efectos. Y también tenemos que considerar si, por ejemplo, una estación transformadora llega a potencia de los generadores o no. Por ejemplo, la estación transformadora que está en Los Pocitos, lo que sería Campaña del Desierto, donde opera Trasnoa, la empresa transportista de
de acá del NOA, del noroeste argentino, que abarca 6 provincias, llega a potencia no tan solo de las hidroeléctricas, sino que a una doble terna de barra también llega a potencia de de las máquinas del Bracho. Y ustedes saben que en las máquinas de Bracho tenemos más de 1000 megas de potencia que genera esa central. O sea, el Bracho es el predio y las centrales que están ahí generan esa potencia. Entonces fíjense en que las potencias de cortocircuito son muy, muy importantes, ¿no? Entonces son datos a tener en cuenta al momento de hacer las cuadrículas. Pero lo cierto es que todos los conductores van a estar, todos los equipos, perdón, van a estar unidos a esas mallas de puesta a tierra. Unidos como se unían antes, que eran a partir de soldaduras cuproalumínicas, lo cual llevaba su tiempo hacerla, era toda una artesanía, también llevaba un cierto peligro. A lo que últimamente se ha implementado y que suelda muy bien, que son las prensas hidráulicas, ¿sí? Con presiones y fuerzas de más de 16, 20 toneladas, sellan muy bien los conductores de esto con la malla. Por supuesto, todo esto está normalizado, hay normas de referencia. Una de las normas de referencia que son internacionales son las normas americanas, que son las normas IEEE 80. Sin embargo, acá en Argentina tenemos la EA, por ejemplo, la Asociación Electrotécnica Argentina, la parte 7 también habla mucho sobre la parte puesta a tierra y demás. Pero la IEEE 80 tiene bastante información con relación a estos tipos de diseños, de mallas, etcétera, etcétera. Entonces fíjense en que cuando hay una descarga eléctrica por las torres, que son estructuras, en este caso serían estructuras metálicas, no es de hormigón, sino son estructuras metálicas, hay lo que se conoce como un hilo de guardia, que es de alguna manera el pararrayo de las torres, de las líneas, digamos. Protege las líneas, evita que haya en su cono de protección, en su zona de protección, evita que haya descargas en esos conductores. Y bueno, puede ser que alguna descarga caiga justo en el hilo de guardia, esos hilos de descarga guardia, torres a torres, van también puestos a tierra, ¿no? Entonces se producen descargas en alta frecuencia a tierra. Siempre, no siempre, a veces las descargas eléctricas se carga la tierra, se carga la nube con cargas eléctricas distintas y se produce una descarga eléctrica, que hay todo un estudio, tierra, nube, tierra, pero se produce una descarga eléctrica en alta frecuencia. Eso se puede simular como una fuente de corriente en alta frecuencia. Y bueno, cuando se produce una descarga, se produjo un equilibrio entre el terreno y la nube, pero todos los hilos de guardia habían acumulado carga eléctrica que se equilibraban con la nube. Al producirse el equilibrio nube-tierra, todos los conductores del hilo de guardia, todas esas cargas, una especie de efecto avalancha, viajan por los hilos de guardia. Entonces, bueno, eso puede dar lugar a ondas de sobretensión que viajan por las líneas y que deben descargarse a tierra. Por ejemplo, si llegan a los transformadores, eso puede causar su problema, su impacto desde el punto de vista de la aislación. Puede hacer que la máquina transitoriamente, como el flujo depende de la tensión, trabaje pase a zona de saturación. Si pasa a zona de saturación, baje la permeabilidad. Si baja la permeabilidad, baje la inductancia. Haya disparos de corrientes, se dispare la corriente eléctrica. Dentro de la máquina estamos, por supuesto, diciendo, ¿no? Hay disparos de corrientes y esos disparos de corrientes son corrientes de excitaciones. Seguramente habrá contenidos armónicos en las corrientes de excitaciones, en las corrientes magnetizantes. De alguna manera la corriente I1 se llenará de armónicos, el mismo transformador
funcionará como una fuente de armónicos. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Se ponen en los mismos transformadores, descargadores de sobretensiones. Hay varias tecnologías, las viejas tecnologías, autos valvulares, las nuevas tecnologías, autos valvulares o carburo de silicio, las nuevas tecnologías que son las óxidos metálicos, una combinación de 3 óxidos, entre ellos óxido de zinc, también conocido directamente como óxido de zinc. Son unas pastillas que directamente con una curva tensión corriente característica que drenan permanentemente energía a tierra. ¿Sí? Entonces drenan energía a tierra, drenan energía a la malla de puesta a tierra. Entonces fíjense en que pueden drenar también energías, o pueden drenar corrientes o cargas eléctricas de origen atmosférico. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Ahí el hilo de guardia descarga solamente en la estación o tiene algún punto intermedio también en lo que sería todo el tendido de alta o de acá no está bien especificado, ¿no? Pareciera que de aquí directamente, fíjate, es un esquema un poco elemental, pero no están dibujados los hilos de guardia, pero los hilos de guardia se irían por acá, por la punta esta, que pueden ser torres con un hilo, con doble hilo de guardia, y los hilos de guardia se conectan desde esa punta, bajan directamente a tierra. Con un conductor bajan directamente a tierra. Ahora puede ser que estén prendidas unas mallas o no. Entonces, la descarga de energía baja, cae por esa, si suponiendo que vaya por acá por el hilo de guardia, descarga esa energía a tierra, ¿no? ¿Se entiende? Sí, lo que yo le preguntaba era si la descarga del hilo guardia a tierra se hace directamente en la estación o tiene puntos medios entre los vanos. No, digamos, baja a la altura de la torre. En los puntos medios del vano no va. Puede tener vanos que pueden ser nivelados, vanos desnivelados y de diferentes distancias entre los vanos, diferencia de altitud, o sea que en el punto medio directamente baja de la torre, baja el hilo conductor. Es lo mismo que en los postes de las estaciones o en los postes de las líneas. Vos fijate que a un costado va a haber un conductor que baja por el poste de hormigón y hace contacto en tierra. Va a una, no me sale el nombre en este momento, una especie de morseto que tienen ahí, tiene un nombre particular, no me está saliendo en este momento, y de ahí hace contacto, porque el poste de hormigón internamente la estructura es metálica, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Sí, ingeniero. Baja aquí y baja aquí, no baja en el medio del vano. ¿Sí? Otra de las funciones dinámicas de una puesta a tierra tiene que ver, por supuesto, con, acá hay un ejemplo, un sistema TT, es decir, son un sistema, lo van a ver en cuarto año, de varios sistemas que hacen a la parte de seguridad. Y entonces, rápidamente, si no se pone una jabalina y no se utiliza este conductor que normalmente es característico de un color verde, verde-amarillo, que se una a la jabalina de puesta a tierra, alguna descarga eléctrica puede cerrarse por la persona, del equipo a la persona, y viajando a tierra, y no cerrarse por la jabalina. ¿Sí? Entonces, también hace la protección personal. Normas de referencias a tener en cuenta, normas IRAM 2309, 2310, 2316, 2317 que hacen la toma de tierra, la EA parte 7 que ahí pueden encontrar mucha información también, y en particular normas internacionales de referencias, las normas IEEE 80. Bueno, hasta aquí mencionamos y dijimos resistencia puesta a tierra en alguna oportunidad, pero nunca dijimos que es una resistencia puesta a tierra. Esto que acá lo vamos a simbolizar como una resistencia eléctrica común y la vamos a llamar RPAT, resistencia puesta a tierra.
Básicamente la resistencia eléctrica de un electrodo o sistemas de electrodos o jabalinas de puesta a tierra entre su borne de conexión y el suelo eléctricamente neutro, teóricamente un punto infinito. Eso es una forma de definirlos, pero básicamente, ¿qué es una resistencia puesta a tierra? Básicamente es la resistencia conformada por la resistencia del electrodo jabalina y sus conexiones, por supuesto, más la resistencia de contacto que voy a tener entre el electrodo jabalina y la superficie del terreno circundante, más la resistencia del terreno que voy a tener alrededor de la jabalina. Todo esto compone, estos tres componentes hacen una resistencia puesta a tierra. ¿Cuál es la diferencia entre una resistencia y una resistividad del suelo? Que ustedes habrán escuchado muchas veces resistencia y resistividad. Le habrán dicho a algún técnico, mire, vaya y mida con un telurímetro la resistencia de puesta a tierra, o le pueden haber dicho, mira, vaya a un terreno y mida la resistividad. Y no es lo mismo. La resistencia puesta a tierra, recuerden, traten de memorizar esto, involucra tres cosas: electrodo, superficies de contacto y superficie del terreno, mientras que la resistividad del suelo, imaginen automáticamente este cubo de tierra, tiene que ver con las características propias del terreno, y es la resistencia eléctrica de un cubo de suelo. Fíjense que esto es un cubo de tierra que tiene 1 metro de arista y que tiene una distancia de 1 metro entre dos caras paralelas de tierra. La resistencia puesta a tierra, bueno, se medirá en ohmios, y la resistividad del suelo en ohmios metros. Fíjense en que acá hay un terreno, hay edificios, fíjense, en torres, posiblemente casas, quizá alguna fábrica. Y si se hace un análisis del terreno, uno puede ver diferentes niveles o estratos. Y normalmente eso ocurre en la tierra cuando se hacen los estudios de suelo. No es un solo bloque de tierra compacto, sino que tiene sus niveles, tiene sus estratos, ¿no? Entonces ustedes, y esos estratos a veces no son de 20, 15 centímetros, a veces tienen varios metros, como más o menos se puede llegar a apreciar acá. Entonces, bueno, a veces la resistividad en un nivel cambia y en el otro nivel es distinto, ¿no? Entonces, a veces lo que se mide son resistividades en este estrato, en este nivel superior. ¿De qué va a depender todo esto? Va a depender de los siguientes factores, así como recién dijimos de qué dependía y de que de alguna manera eso define la resistencia puesta a tierra. Tenemos que ver qué es y qué define la resistividad. La resistividad del terreno es la resistencia eléctrica, como ya le dijimos, de un cubo de suelo de 1 metro de arista entre dos placas paralelas de tierra, y va a depender de la composición del terreno, de la concentración de sales disueltas, del contenido de humedad, de la temperatura. Todo esto que yo le estoy mencionando acá, que a veces pregunta de examen, obedece a curvas. A veces yo no les pido las curvas porque quizás ya este tema está vinculado con otra asignatura, y lo que nosotros acá tenemos que aprender es cómo medir todo esto, pero para poder medir algunos parámetros y variables necesitamos primero poderlos definir. Vamos a ver más adelante algunas curvas, por ejemplo, resistividad en ohmios metros en función de la humedad del suelo. Lo que se aspira son humedades del tipo permanente y de valores de 30-35%. Quizás conforme uno aumenta esa humedad, pues vamos a ver en las curvas que esa resistividad va a bajar, y conforme esa humedad del suelo baje, podemos encontrar incluso algunos saltos, algunos picos, algunos valores que se incrementan en la resistividad.
Así también hay curvas para la resistividad en función de la temperatura. Vamos a ver que cuando la temperatura sea superior a 10 o más de 10, serán resistividades relativamente bajas, pero por debajo de 0 grados, que es el punto de congelamiento del agua, y valores más bajos, claro, al solidificarse el agua, pierde la humedad, y como pierde la humedad, sus valores de resistencia crecen mucho, aumenta. Y otros tienen que ver con la salinidad del terreno. Recuerden que por las tierras, los caminos conductores, los filetes de corriente, las conducciones, no son como los conductores metálicos de primera especie, que son conducciones electrónicas. Aquí las conducciones son del tipo iónicas. Entonces, ustedes saben que los ácidos, algunos ácidos y algunas sales son electrolitos fuertes, es decir, se disuelven totalmente en iones en presencia de un solvente dieléctrico como ser el agua. Entonces, bueno, si hay esa solución agua con sales del terreno, se producen disociaciones iónicas y bueno, son los responsables, los vehículos para la transmisión de energía por la Tierra, pero a través de iones, no a través de conductores, como es en el caso de los conductores metálicos de primera especie, ¿no? Un poco para hacer algunos comentarios adicionales. La resistencia puesta a tierra sirve para determinar la resistencia actual de las conexiones a tierra. Si ustedes van a una fábrica o van a una empresa, le pueden pedir que con sus equipos, que por supuesto deben estar calibrados, que deben estar certificados por algún laboratorio o instituto de metrología, le digan si esos equipos están o no en condiciones. Y si están en condiciones, bueno, tienen que presentar la certificación en las empresas que ingresen y hacer mediciones, ¿no? Y por esas mediciones, por ese punto que ustedes miden, ese punto medido tiene un cierto valor, ¿no? Y a veces, dependiendo del lugar, pueden tener 20, 30, 50, 100 puntos para medir, ¿no? Lo cual lleva mucho tiempo, lo cual hay que hacer un diagnóstico, lo que a veces implica también que hay que llevar 2 personas, pero es una forma de aquellos ingenieros que no trabajan en empresa o que hacen trabajos particulares, bueno, lo pueden hacer. La resistividad del suelo, como dijimos, era una propiedad eléctrica del suelo en medianomios metros. Se calcula para puesta a tierra, para cálculos de gradientes de potenciales, para tensiones de espacio y contacto, para cálculo de acoplamientos inductivos entre circuitos eléctricos y de comunicaciones, etcétera, etcétera. Recuerden que los circuitos de comunicación siempre son circuitos en alta frecuencia. Entonces acá vemos un conductor que ya está energizado y acá podemos ver alrededor las superficies equipotenciales. Si nosotros esto lo miramos desde arriba, veremos la parte de la jabalina, que es donde normalmente acá reciben el golpe para la gente por ahí en el campo, en la jerga le llaman la sufridera, porque viene en un tipo de martillo, un martinete que se llama, que es una especie de masa metálica que se la levanta, se la suelta, se la levanta, se la suelta, y eso va pegando, y quien sufre el impacto es esta cabeza, entonces le llaman la sufridera. La gente de obra, por ahí ustedes van a escuchar algunos nombres característicos que son muy propios de la región, por ahí acá le llaman la sufridera. Básicamente se la entierra con una martineta, ¿no? Otros a veces tratan de ablandar el terreno cuando el terreno es muy duro para poderla enterrar. Eso, supongamos que este conductor, este electrodo, tenga un radio A y bueno, tendremos superficies equipotenciales de igual potencial, todas estas superficies a distancias X1 y distancias X2, y por este conductor, por esta cabeza, ingresa una corriente de tipo galvánica, I.
Vamos a suponer un suelo isótropo, es decir, que tiene mismas características físicas en cualquier dirección, y también lo vamos a suponer homogéneo, misma composición en cualquier dirección. Entonces aquí hay que recurrir a algunas ecuaciones que nosotros vimos en la física, que tienen que ver con los gradientes de potenciales, y para llegar al gradiente potencial tenemos que basarnos en leyes, le conocen como las leyes en el campo microscópicos. Hay leyes en el campo macro y leyes en el campo micro. En lo que sería en el campo microscópico, la ley de Ohm, así como antes decíamos U igual a I por R, acá diremos en vez de U, E, porque si hay tensión hay campo eléctrico. En vez de decir resistividad ρ, diremos resistencia R, y en vez de decir corrientes diremos densidad de corriente. Esa densidad de corriente es corriente sobre esta superficie, 2pi por radio al cuadrado, ¿sí? Eso en general, como una ecuación general. Y ρ, por supuesto, la resistividad. Entonces, el gradiente de potencial, la diferencia potencial, en términos diferenciales, íntegros diferenciales, va a ser la integral entre dos distancias, entre dos radios, entre dos puntos, R1 y R2, del campo eléctrico por dr. O sea, la variable independiente es dr. Recuerden que el potencial definido por física era el trabajo realizado para llevar una carga eléctrica de prueba que está inmersa en un campo eléctrico, ese trabajo gastado y realizado para llevar a un punto o a otro. Así se definía potencial eléctrico, y de ahí derivaba la diferencia de potencial. Bueno, este campo eléctrico E lo podemos expresar como la densidad por la resistividad ρ. Si nosotros integramos todo esto, el diferencial de R se vuelve R, ¿sí? R con R cuadrado se simplifican y me queda por 1 sobre R, y introduciendo los límites de integración, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Si nosotros queremos saber qué pasa con el potencial, no con la diferencia de potencial, sino con el potencial, nosotros dijimos que es la energía o trabajo realizado para traer una carga de prueba desde el infinito a un cierto punto. Supongamos que el punto sea un radio R1 igual a A, y venimos de una distancia R2 infinita. Entonces este R2 infinito, este término desaparece, y este R1 se hace A. Entonces acá tenemos el potencial del electrodo. Si nosotros pasamos dividiendo esta corriente, tendremos la resistencia de puesta a tierra de esta jabalina que está enterrada en este terreno, y que como consecuencia de la circulación de corriente se generan todas estas superficies y líneas equipotenciales concéntricas al conductor. Y esa resistencia puesta a tierra la podemos ver como ρ sobre 2pi por 1 sobre A. ¿Sí? Es lo que se le llama resistencia de puesta a tierra. Fíjense acá, si nosotros hacemos una diferencia de potencial delta B, esta que está acá, esta, la ponemos acá, y operamos matemáticamente en el paréntesis. Fíjense en que esto que está acá lo podemos reescribir de esta manera. ¿Para qué? Para que en el numerador me quede una diferencia de radios. Y nosotros podemos decir que si el radio R2 difiere poco del radio R1, todo este numerador se ha transformado en un diferencial de radio. Entonces la ecuación se ha transformado en ρ sobre 2pi por el diferencial de radio sobre R cuadrado. Y la I pasó dividiendo. Y esto se conoce como resistencia entre dos puntos 1 y 2. Y esto es un concepto muy importante tenerlo en cuenta. Y el gradiente de potencial, chicos, gamma o con la letra que ustedes le quieran llamar, normalmente lo ponen como diferencial de B respecto de R, no es otra cosa que esto que está acá, solo que el dB,
lo vamos a poner así como esto, como está acá, solo que la I va a pasar multiplicando, por eso que aparece aquí la I, dividido en dr. Los dr con los dr se van a simplificar, y el gradiente potencial va a quedar que es inversamente proporcional a la distancia r al cuadrado, o sea que cuanto más esta r minúscula son estas mayúsculas, ¿no? Y cuando estas distancias r se hagan más grandes, cae el potencial. Cuanto más cerca esté r, sube el gradiente potencial, es decir, el aumento de tensión. Los aumentos de tensiones son más grandes conforme nos acercamos al centro y son más bajos conforme nos alejamos. Y lo mismo pasa con los valores de resistencia. Podremos encontrar resistencias más altas cerca de la jabalina y más bajas conforme nos alejamos. Justo eso iba a preguntar. O sea que nosotros al medir lo que es la resistencia de la puesta a tierra, estamos buscando un valor que se adapte, digamos, que sea óptimo para el gradiente que vamos a tener. No sé si me explico bien. Sí, pero son como dos cosas distintas. Una cosa es el gradiente potencial que tiene que ver con esto que está acá. Usted acá pone la jabalina, acá se generan las superficies equipotenciales e internamente dentro de la Tierra se produce una distribución de potencial que visto en el plano sería así. Eso me dice que cuando yo camino sobre mi superficie, una persona normal, 1,70 m, 1,80 m, puede llegar a tener entre pasos una distancia de 1 metro. Entonces, si proyectamos hacia las curvas, que fíjense en que van creciendo conforme la resistencia baja, el R cuadrado baja, el crecimiento de la tensión es cada vez más empinado, es decir, tenemos más pendiente, más curva de tensión, el salto de tensión que tengo aplicado entre los dos puntos puede ser muy grande. Entonces ustedes acá entenderán la importancia de que una persona, primero, no puede andar en una subestación transformadora, y segundo, que no puede andar con un calzado, en una estación, perdón, y segundo, que no puede andar con un calzado común, tiene que andar con un calzado dieléctrico. Y lo mismo pasaría si una persona toca una parte metálica que esté aterrada. Entre lo que toca y donde está posicionado, de acuerdo a la distancia a la que esté, también habrá un pico, un salto de tensión, un golpe de tensión. Esos golpes de tensiones que sufren los operarios es peligroso. Entonces fíjense en que esto de los gradientes potenciales, porque las capas de corriente son ciertos valores de corriente que se cierran, ¿sí? Acá se producen superficies equipotenciales, donde habrá una superficie de cierre, y después salen filetes de corriente que van de un electrodo a otro. Esos filetes de corriente son una corriente constante. Entonces, donde tengo más resistencia, tengo más caída. ¿Y dónde tengo más resistencia? Los más cercanos al electrodo. Eso me dice esta ecuación. Las resistencias son más próximas al electrodo, tengo mayores crecimientos de resistencia, y a filetes de corriente constante, mayores gradientes de potencial. No sé si me entiende la pregunta. Obedece a la seguridad de la persona ese punto en particular de los gradientes, ¿sí? Bien. Esto es resistencia entre dos puntos. Fíjense en que esas resistencias son inversamente proporcionales al cuadrado de esta distancia. Tomado como referencia la jabalina, porque esta vista de planta aquí está puesta la jabalina, conforme yo disminuyo esta distancia, este R, que es este que está acá, aumenta considerablemente los valores de resistencia. Y conforme aumentan considerablemente los valores de resistencia, también aumentan a corriente constante los valores de gradiente de potencial. Es una cosa lleva a la otra. Por eso, cuando esté más cerca de la jabalina, ¿sí?, tendré mayores crecimientos de tensión, porque son inversamente proporcionales a R cuadrado. Mientras más me acerque, más tensión tengo, pero también es más el peligro, porque para una misma distancia, fíjense, mientras más me acerco a la jabalina, mayor va a ser mi diferencia de tensión. ¿Me van siguiendo?
Lo mismo para una persona que, supongamos, justo donde esté la jabalina, acá atrás haya un equipo y va esta persona y lo toca a 1 metro. También tiene una diferencia potencial. O sea, las diferencias potenciales son peligrosas, muy próximas a la jabalina. Hay una pequeña y breve historia que yo les cuento siempre a los estudiantes, eso me lo contó un profesor de transmisión que ya no está. Cuando se estaban empezando con las estaciones transformadoras, se habían empezado con las obras de las estaciones, no había tela perimetral. Es decir, estaban los equipos y uno de la misma vereda podía pasarse al predio, a la misma estación. Entonces era usual de que vayan animales. Y entonces iban animales y cuando querían entrar a la estación, daban un brinco, un salto, y a veces los pobladores de ahí decían que eran ánimas, como le dicen en el campo, almas en pena, fantasmas y esas cosas. Y no eran ni almas en penas ni nada, simplemente que el caballo entre pata y pata no tiene 1 metro. El caballo entre pata y pata debe tener 2 metros, o quizás más de 2 metros, dependiendo del animal. Entonces fíjense, si se aproxima a la jabalina y acá está una pata y a 2 metros está la otra, fíjense en el tremendo golpe de tensión que sufre. Y el caballo no tiene zapatos dieléctricos. Entonces eran los golpes de tensión y que la gente decían que eran cosas paranormales, esotéricas, ocultas, y no, simplemente era una cuestión eléctrica que tiene que ver con estas ecuaciones que están acá. Todo esto que yo lo he graficado así o que está graficado, perdón, yo no lo grafiqué, pero que está graficado así muy sencillo, elemental, lo podemos ver un poquito más amplio. Si nos alejamos un poco y vemos la superficie de la estación, fíjense, acá están los equipos, acá por ejemplo está un transformador, y fíjense, acá están todas las curvas, todas las ondas que tengo de tensión dentro de la Tierra, que esto incluso hoy en día se lo puede hacer como una especie de mapeo en 3D y verlo en 3D. Entonces la persona que camina entre pata y pata tiene tensiones de paso. Una persona que toca algo, por ejemplo un transformador, tiene una tensión de contacto. De equipo que, por ejemplo, contacto de equipo que está aterrado. De paso, va caminando, no está en contacto con nada que esté aterrado, va caminando y tiene tensiones. O bien un operario y se apoya. Ustedes van a ver que es una práctica típica que algún operario que esté cansado va y se apoya sobre un equipo. Bueno, lo que no sabe ese operario es que está siendo sometido a una tensión muy grande. ¿Y cuál es el riesgo? De que justo cuando ese operario toque algo, su tensión de contacto sea igual a la tensión de malla. ¿Qué es la tensión malla? Medida entre la Tierra y el mínimo de la curva, o sea que es la tensión de contacto máxima. La tensión de malla es tensión de contacto, pero máxima. ¿Sí? También hay algunas tensiones, como por ejemplo el GPR, que son tensiones transferidas. Son tensiones, acá yo fíjense que les aclaro, son máximas tensiones que la malla de tierra de una instalación puede alcanzar relativa a un punto de tierra distante que se supone que está a potencial de tierra remoto. O sea, el GPR tiene que ver con tensiones también de mallas que pueden estar transferidas. Fíjense, acá termina la estación, acá termina la tensión de malla, entonces hay una especie, fíjense, como de prolongación de la curva, y es como si tuviese una especie una especie de tensión de malla, pero fuera de la estación. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que alguna persona que desde fuera de la tela perimetral o desde fuera de la estación algo toque, puede estar sometida a tensiones muy importantes, que son las tensiones GPR. Son tensiones transferidas hacia la parte exterior de la estación. ¿Sí? Bueno,
Acá esto ya lo habíamos visto como era un conductor simple. Acá fíjense, tenemos un esquemita con conductores paralelos. Cuando nosotros, por ejemplo, buscamos bajar resistividades de puesta a tierra, entonces a veces conviene, en vez de poner una jabalina, se pone dos. Así como hay un conductor acá, se une con un conductor y otra jabalina, otro conductor, otra jabalina, otro conductor, otra jabalina. Entonces ustedes por ahí van a ver que en vez de una jabalina, a la vuelta, no sé, de algún local, algún espacio ahí, varias jabalinas enterradas, distanciadas entre sí, conectadas, las cabezas, y bueno, uno hace las mediciones con un telurímetro y baja considerablemente la resistencia. Eso respondiendo a la pregunta, a alguien que me preguntó, primero con las tensiones de paso y contacto, su relación con estas ecuaciones que estamos viendo, y segundo, ¿qué quiero hacer yo con la resistencia puesta a tierra? Cuando voy a un terreno, entierro una jabalina, mientras más sea la profundidad de la jabalina, baja la resistencia. A veces sube. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que he pasado los estratos de la tierra, puse una jabalina de 2, 3 metros, 4 metros, y quizás estoy tocando ya zonas de napas freáticas donde la misma agua lava el terreno, no tengo electrolitos, no tengo sales disueltas, no tengo conducciones iónicas, y entonces puedo darme con la sorpresa de que está húmedo. Ustedes dicen con la humedad baja la resistencia, y ahora veo que con la humedad aumenta la resistencia. Sí, bueno, pero la humedad en ciertas medidas, un 30, un 35%. Cuando ya estoy en napa freática y directamente no hay electrolito, bueno, la resistencia puesta a tierra aumenta, porque la resistencia puesta a tierra es un compendio de la resistencia electrojabalina, de las resistencias de contacto y de las resistencias del terreno, ¿sí? Esta solución, poner una especie de planchón de plato, yo no lo vi en particular, pero esto sí lo vi, me tocó trabajarlo, incluso me tocó hacerlo. Por ejemplo, en la estación norte me tocó hacerlo. Había unas mallas de puesta a tierra existente que lo había hecho la gente de Placo, que era una firma que hacía este tipo de trabajos, y había un plano de esta gente de Placo del año 80. Entonces había que, en esa época no estaba el campo 4, había que hacer el campo 4, y entonces a mí me habían encomendado la función de hacer la ampliación de la malla puesta a tierra, ¿no? Y hay que hacer algunos estudios más allá del criterio técnico. Entonces, bueno, era encontrar dónde terminaba la malla del año 80 y conectarse con la malla nueva. Dependiendo del criterio de cómo era la potencia de cortocircuito de la estación, habría que ver si reducir cuadrícula poniendo más conductores o no, lo cual siempre eso a veces va en contra de los intereses de la empresa, porque eso implica más plata, y la empresa siempre hace una ecuación costo-beneficio, ¿no? Sí. No, sí, puede degradarse, y depende del mantenimiento y de cómo esté, ¿no? Me ha tocado ver mallas que en otras provincias totalmente desprendidas, porque en vez de hacerle uniones cuproalumínicas o con prensa, las uniones se hacían a veces con unos morsetos bifilares, que es la palabra que no me salía recién, con unos morsetos bifilares de hierro. Entonces a veces había canales que inundaban la estación, y por supuesto esos morsetos bifilares se desmoronaban, ¿no? Y cuando se desmoronaban esos morsetos, quedaban los conductores abiertos, los conductores desprendidos. Entonces su función como malla puesta a tierra no la cumple. A veces por estas corrientes, por algún lado, la atacan corrientes de fallas monofásicas, que
no son corrientes bajitas, son corrientes muy altas, 2000, 3000, 3500 amperes. Siempre las corrientes de falla por tierra son siempre, pueden tener diferentes valores, pero matemáticamente su ecuación es siempre 3 veces y 0. 3 veces la componente homopolar, y las componentes homopolares tienen armónicas de secuencia 3, ¿no? Pares, impares, múltiplo de 3. Entonces, esas corrientes con esas características, acá es como una especie de efecto difusor, se dividen todas esas corrientes por los diferentes conductores, ¿no? Entonces cumple como un efecto divisor de corriente, y a veces sus efectos no los cumple, y si acá está montado un transformador, conectado un transformador con el cable conductor, como por ejemplo estaba en este ejemplo, esa corriente, 2000 amperes, directamente va a la máquina. Entonces por ahí aparecen gradientes potenciales y aparecen algunas fallas eléctricas dentro de la máquina y la máquina sale de servicio. Y hay que ver por qué la máquina ha fallado, y a veces no es la máquina, sino que son las condiciones externas a la máquina. Entonces todo ese tipo de diagnóstico y de análisis lo hace un agente de ingeniería de mantenimiento. Tiene que analizar una serie de cosas, analizar cómo está el transformador, hacer los diagnósticos preventivos, diagnósticos tanto de rigidez dieléctricas, de aceite, chequear cómo están las mallas puestas a tierra, cada tanto cavar y fijarse cómo están las mallas puestas a tierra, agregarle bentonita, que es por supuesto una arcilla higroscópica que baja los valores de resistencia si es que está muy alto. Tener presente que esa bentonita puede durar 5 años, que después de 5 años se pueden recuperar los valores de resistencia. Si uno ha bajado, en vez de poner jabalinas en paralelo, pone una arcilla higroscópica, baja considerablemente, porque la arcilla higroscópica lo que hace es retener humedad. Y recuerden que cuando yo retengo humedad, como la resistividad depende de la humedad y la resistencia puesta a tierra depende de la resistividad, entonces cuando más húmedo está, menos resistencia tengo. ¿Sí? Sí. Sí. No, la arcilla higroscópica es una arcilla especial, normalmente se lo pone en estaciones o en terrenos donde hay mucho canto rodado, mucha piedra, entonces a veces se fracturan las piedras, se las fisuran, se las quiebra, y por la fisura se le inyecta bentonita, que es una arcilla higroscópica, que eso se la compra. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a retener humedad, entonces baja la resistividad. Hay una técnica que si yo tengo un conductor, lo puse con cierta profundidad y no puedo bajar más la profundidad, aumentar la profundidad para bajar su resistencia puesta a tierra. Que antes nosotros lo hacíamos en la universidad, cuando yo era estudiante, lo hacíamos en el viejo laboratorio, donde el viejo laboratorio, siempre le cuento a los chicos, que la jabalina no era una jabalina, era un radiador de un camión que estaba enterrado. Entonces después se puso una jabalina y ahí era una playa de estacionamiento, todo con tierra, y a la vuelta se cavaba. Entonces nosotros cavábamos con un diámetro de 1 metro más o menos, cavábamos una zanja de unos 30 centímetros por unos 30 centímetros de profundidad y lo llenábamos de sales. Lo correcto sería poner sales de magnesio. ¿Por qué? Porque con las lluvias, más en época de verano, por ejemplo acá en Tucumán, que son climas subtropicales, que hay aumenta la cantidad de lluvias y de precipitaciones, bueno, se hace una solución salina, pero esa solución salina, si es sulfato de magnesio, no daña al conductor, pero si es cloruro de sodio, que es la sal de cocina, nosotros comprábamos unas bolsas de sal gruesa y poníamos sal gruesa con un poco de agua a la vuelta y la dejábamos reposar un rato, después íbamos, medíamos y había bajado la resistividad. Ahora, si vos lo dejabas eso puesto ahí, que nosotros lo dejábamos, ibas a buscarlo al cabo de unos meses y estaba todo corroída la jabalina, el electrodo. Y eso era justamente porque
había pasado esto, había pasado de que las sales dañan. Entonces, no, sí se puede poner esas sales, pero no puede ser cualquier sal. Y por supuesto tiene que ser un lugar donde esté solita la jabalí, donde yo pueda acabar a la vuelta. ¿Sí? Estas fotos que les muestro son una unión con conductores mediante soldaduras cuproalumínicas. Esto se utiliza en una especie de molde donde se hace se pone la cobre y aluminio en polvo, se hace la mezcla, se lo enciende y después queda toda una solución así, compacta, soldada, haciendo contacto. Y esto, por supuesto, ya queda para siempre, ¿no? Una vez que se soldó. Y esto era una artesanía dentro de las mallas puestas a tierra. Con el tiempo esto se dejó de usar porque, bueno, había que poner pólvora, siempre estaba el peligro de explosión, mucha gente se accidentó. Entonces aparecieron las soluciones con, fíjense, con grampas de diferentes tipos, grampas tipo C, que son una de las más utilizadas, con unas prensas hidráulicas con más de 16, 20 toneladas, se lograba unir estas piezas y una vez que quedan unidas también quedan prácticamente como si fuera esto, soldado. Es tanta la presión que queda prácticamente soldado, entonces no se puede soldar, no se puede hacer nada. O sea, la superficie de contacto es lisa. La superficie de contacto es lisa, sí. Igual acá, cuando se ponía estas prensas, después se le ponía un poco de vaselina para evitar algún tipo de corrosión del material, ¿no? Como algo preventivo, una vaselina líquida. Bueno, acá diferentes fotos de una estación cualquiera, donde fíjense en cómo están conectadas, cómo están las uniones. Y esto que yo les decía acá, chicos, era lo que recién les comentaba, que el morseto bifilar. Por ahí viene el conductor de guardia y, ¿sí?, por el poste, y acá sale del morseto bifilar. Y después yo lo quiero llevar por cualquier lado y ya lo puedo ir haciendo mediante ese tipo de uniones. ¿Me van siguiendo hasta acá? Vamos de día. Bien. En cuanto a la teoría de la medición de puesta a tierra y resistividad del suelo, hay algo que yo le doy así, en base a un paper, pero porque esto tiene una razón de ser. Acá siempre aclaro que el apunte del ingeniero Escala está lindo en ese sentido, lo pueden ver, lo pueden consultar de la parte de tierra, que tiene que ver con las curvas de distribuciones de potenciales, cómo se la construye, dónde tengo las superficies de contacto, etcétera, etcétera. Y son temas que son interesantes de analizar, ¿no? Fíjense en que si nosotros tenemos un electrodo, ¿sí?, y nosotros hacemos mediciones de tensiones, ¿sí?, como están acá, fíjense, yo puedo desplazar una punta como yo quiera, entonces yo puedo acá definir un potencial entre dos puntos, entre dos puntos X1 y un punto X2, es decir, una diferencia potencial, entre A y un punto X cualquiera, ya define un potencial eléctrico que tendrá esta forma. Y entonces yo puedo ir haciendo algunas operaciones y decir, bueno, si mido tensión de aquí a acá, esta tensión UA va a ser esta caída más esta caída, y despejar esa tensión UX. Y decir UA es el límite cuando X tiende a infinito, esta UA es el límite cuando X tiende a hacerse un valor infinitamente grande, entonces UAX, cuando este punto se corre, UAX tiende a ser el valor UA. Y ese valor UA, que es el potencial, UAX, se lo define así. Y entonces acá tenemos el UX, ¿no? Entonces fíjense, podemos poner
unas jabalinas de pruebas X1 y X2, una fuente alterna de tensión, dos conductores C1 y C2, unas distancias que van a ser variables conforme muestre la jabalina, y yo puedo ir sacando o estableciendo unas diferencias de potenciales en base a este gráfico, que en definitiva fíjense en que siempre las diferencias de potenciales obedecen al paréntesis, tengo diferencias, mientras que en los potenciales tengo 1 sobre un cierto valor. Fíjense en que esas diferencias de potenciales, a su vez yo la puedo poner como UP1 menos UP2, que es U1 menos U2, que es UTP1 menos UTP2. Entonces yo puedo hacer esto menos esto, sacar factor común esto, y me queda todo esto que está acá. Diferencia de potenciales entre puntos 1 y puntos 2, por ejemplo, entre dos puntos, que es la misma ecuación que estoy poniendo acá. Entonces fíjense, si nosotros hacemos un experimento donde este x'2 va a ser un factor alfa menor que 1, o sea 0, de 2, conforme este alfa que es menor a 1 tiende a 0, el x2 tiende a ser valores de d, ¿sí? O sea que en ese sentido estamos diciendo que el x'2 es un valor variable, y el x2 va a ser, o x'2 va a ser una distancia de d menos x2. Este x'2 que se define también así, perdón, este x2 es alfa por d, perdón, esto es el que se corre, esta distancia es la que cambia. Y cuando cambie x2, x'2 también se modifica. Entonces fíjense que ya nosotros habíamos visto en las diapositivas anteriores esta resistencia puesta a tierra que valía esto, o A sobre I por ρ sobre 2pi por A. Entonces una diferencia de potencial nosotros la podemos reescribir de alguna manera. A todo lo que dice x1, x'1, x2, x'2 lo podemos resolver o lo podemos reemplazar por todo esto que está acá. ¿Sí? Y acá ponemos ρ por I sobre 2pi. Si hacemos un cambio de variables, y ya ustedes me dirán, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Ya les voy a explicar. Si nosotros todo esto que está acá, todos estos tres términos, hacemos un cambio de variable, llamamos E alfa, ese E alfa, la tensión puede reescribirse de esta manera. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando yo haga tensión sobre corriente y mida una resistencia, la pregunta es si yo voy a medir la verdadera resistencia. Y la respuesta es no. Yo voy a medir una resistencia verdadera que desconozco, que es a lo que apunto, a lo que busco, a lo que tiendo, menos un error delta Rm. Y ese error delta Rm va a estar dado justamente por esto que está acá. Si el 1, 2, la corriente paso dividiendo, tengo el Rm. Y fíjense que acá me queda una diferencia. El producto de ρ por 2pi por 1 sobre A menos el producto de ρ por 2pi por epsilon me da una diferencia. Esa diferencia, chicos, es lo que me da el delta Rm. O sea que fíjense que todo esto que hemos ido haciendo, un desarrollo matemático, es para indicarles que cuando ustedes miden una resistencia de puesta a tierra, no están midiendo una resistencia verdadera, están midiendo una resistencia verdadera corregida con su respectivo error. Este error se basa en un cambio de variable que es en la ecuación anterior, reemplazar por todo esto. Incluso más esto lo podemos seguir operando, y acá por ejemplo sacar factor común D, ¿sí? ¿Sí? Entonces fíjense, me queda 1 menos 1 sobre menos A sobre D, más 1 sobre alfa, más 1 menos 1 sobre 1 menos alfa. Y para que este error delta R sea positivo, este epsilon tiene que ser menor o igual a 0. Y cuando yo a este epsilon le igualo a 0, me queda una ecuación en alfa. Yo le dije nada en alfa, me queda una ecuación en alfa, en estos alfa, que es una ecuación de segundo grado, y como K vale esto y alfa vale esto, entonces fíjense que me queda una ecuación de este tipo. Con K, D sobre A, D sobre radio A, eso es K. Y con un alfa, que es otro coeficiente que va a ser el X2 sobre D, fíjense que yo veo que en este método
para distancias D, estas que sean mayores a 10 veces, a esta distancia que está acá, el factor alfa se estabiliza en 0,62. Fíjense en que alfa, para diferentes valores de K, mientras más grande sea la relación D sobre A, fíjense, ya estamos en 10, 1000 y valores aún más grandes, el alfa va variando y se estabiliza en 0,62, 0,618. Y ahí aparece un método que después se lo estudia, y ustedes lo van a estudiar en instalaciones eléctricas y a veces en la presencialidad se hace algún tipo de prueba y decían, vamos a aplicar el método del 62%. Y ustedes no saben qué es el método del 62%. Entonces el método del 62% es porque al 62% de la distancia x2, que sería x2 sobre d igual a 0,62, al 62% de d, que es x2, los valores de alfa que conforman la ecuación de segundo grado se estabilizan en 0,62. Todo esto alfa pasan a valer 0,62. Si los alfa se estabilizan en 0,62, yo puedo calcular un E alfa. Y teniendo un E alfa, puedo calcular un error. Y sabiendo el error, yo puedo decir y puedo acotar que mi resistencia medida es mi resistencia verdadera con un cierto error. Y ya ahí queda mucho mejor acotado y mucho mejor. ¿Se entendió? Siempre arranco con ese método, digamos, para saber cuál es la resistencia verdadera. ¿Con el método del 62%? Sí. Sí. Normalmente siempre dicen de D a A, de una jabalina a la otra, y no sé, 20 metros, 62%, 0,62 por metro, ahí hago la medición. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo hacer una acotación, es decir, R verdadero con un cierto error. Por supuesto que este error se debe tender a que sea lo más pequeño posible, cosa que lo que yo mida sea realmente lo verdadero. ¿Estamos, chicos? Sí, estamos de 10. Bueno, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Si no es así, están desocupados. Si está con tiempo que lo podemos ver así matemático un poco más despacio. A la parte del 62. Cuando se va reemplazando todos los valores de la alfa. Acá, en esta parte. Exactamente. Bueno, acá simplemente a esto que está acá, que son los últimos tres términos, que le hago un cambio de variable, le llamamos E alfa. Nosotros sacamos factor común D. Entonces, fíjate, me queda 1 menos A sobre D más alfa. Y acá me queda 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, para que yo obtenga un delta R que sea positivo, es decir, que yo le pueda decir a esto le resto esto, la condición es que esto sea chiquito, cosa que este término sea bajo y la diferencia sea positiva. Entonces esto tiene que ser menor o igual a 0. En el límite, suponiendo que sea 0, me va a quedar una ecuación cuadrática de segundo grado. Todo esto que está acá. Si yo ahora todo esto que está acá lo trabajo matemáticamente, ¿sí? Y hago cambios de variable, vos fíjate que voy a decir de nuevo, voy a hacer tengo que multiplicar todo esto, 1 menos alfa sobre D por alfa por 1 menos alfa. Y ahí empezar a dividir, acá me quedará un alfa arriba, acá me quedará 1 menos alfa sobre D, bueno, y así voy operando matemáticamente, me va a quedar una ecuación en D y en A, en X y en D, y ahí después le hago un cambio de variable. A lo que es D y A le llamaré K, a lo que es X2 sobre D le llamaré alfa. Entonces, porque X2 sobre D en definitiva era alfa, eso lo hemos definido acá. O sea que este cambio de variable es casi obligado. Entonces me queda una ecuación con dos parámetros característicos, alfa y D.
Entonces vemos que si el diámetro, estoy con el diámetro, si la distancia esta D es mucho mayor que el radio, alfa, ¿sí? Yo acá voy reemplazando, primero acá pongo 1, después acá pongo 2, después acá pongo 5, después acá pongo 10, después acá pongo 100, después pongo 1000, después pongo 2000, 3000. Con los diferentes valores que voy poniendo, me van quedando diferentes ecuaciones. Las soluciones de esas ecuaciones se estabilizan en 0,62 para valores grandes. Con esos valores que se han estabilizado, yo fácilmente, poniendo el 62%, mido un valor de resistencia. Esa resistencia yo sé que va a ser una resistencia positiva, que se le va a restar a la resistencia verdadera. Ese delta R lo puedo calcular. Saco un delta R, le resto el R verdadero y saco una resistencia RM. ¿Sí? Bien, la última pregunta y ya creo que le estaría entendiendo del todo. El A que aparece en K igual a la distancia sobre A es el radio de quién? El alfa. Perdón, el A es el radio del conductor. De la jabalina, digamos, del electrodo. ¿Se entiende? Bien, ahora sí. La jabalina. Que esta distancia de acá es 10 veces mayor al radio de la jabalina. Que en general usted, si la jabalina no sé cuánto tendrá de radio, pocos centímetros, la distancia de E siempre, por eso le dice que cuando D se hace muy grande, y obviamente que va a ser muy grande la relación, porque siempre D va a ser mucho más grande comparativo haciendo la relación con el radio del electrodo, y más aún cuando sea tan grande que tiende infinito, ya no importa, porque esto se estabiliza en 0,62. Un coeficiente alfa que surgió de un cambio variable que da lugar al nombre del método del 62%, pero que básicamente me define un épsilon que me permite sacar una diferencia y me permite sacar un error. Y ese error me permite corregir la resistencia verdadera y sacar una R medida. O sea que si yo, entre lo que sería la R verdadera, que sería esto, ρ sobre 2pi por 1 sobre A, esto es el R verdadero, está con azul. Y este otro, que me da el error, que sería el epsilon A, multiplicado por esto me da el error delta R, restando esto menos esto me da la resistencia medida. Como en el 62% yo me aseguré que el alfa quedó clavado en 0,62, que más o menos sería por acá, yo ya puedo reemplazar los valores y definir un epsilon alfa, que multiplicado por esto me da todo este término. Y restando todos estos dos términos, me da esto menos esto, me da el RM. Yo creo que recién le dije mal, le dije esto menos esto, le da el delta R. Creo que le dije mal. Es esto menos esto, me da el R, porque esto es R verdadero, esto es delta R. Esto menos esto, R verdadero menos delta R, me da el R medido. ¿Cuándo va a ser el R medido más próximo al verdadero? Cuanto más chiquito sea delta R. ¿Cuándo va a ser más chiquito delta R? Cuando más chiquito sea epsilon alfa. Y normalmente tiene valores chicos y estables para 0,62. ¿Se entendió? Bueno, chicos. Dejo de compartir pantalla. Hoy la verdad que tuve un día tremendo. Estoy realmente extenuado.